traigo unas reflexiones que, más que análisis técnico del tema de la ley de impuestos sobre la renta, tienen que ver mucho con mis vivencias como asesor tributario y sobre lo que yo creo debe ser una política tributaria orientada a tratar a los contribuyentes de una manera diferente a como han venido siendo tratados en los últimos años y como cada vez son peor tratados. Me voy a permitir leerles, pero no aburrirlos por eso. Como la educación y el protocolo mandan, quiero en primer lugar agradecer al Consejo Directivo de la ABDT, todos colegas y amigos muy queridos, por haber tenido la deferencia de invitarme a dar esta conferencia en el marco de las 16ª Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, las cuales, contra viento y marea, mi querida Asociación Venezolana de Derecho Tributario ha podido celebrar otra vez, a pesar de lo difícil de la situación actual. Créanme que por haber estado en los zapatos de los directivos y del comité organizador, conozco a fondo el trabajo que involucra su organización y celebración en circunstancias normales, si es que tal cosa ha ocurrido alguna vez en este país en los últimos años. De manera que en las actuales circunstancias, que están bien lejos de ser normales, hay que remarcar que es toda una proeza digna de resaltar el que estas jornadas hayan podido celebrarse con éxito. Pido, por tanto, para ellos un fuerte aplauso. Quienes me han precedido en estos 2 días de jornadas han hecho gran énfasis en los temas técnicos que deben tenerse en cuenta al momento de una reforma de la ley de impuestos sobre la renta venezolana. Hemos oído de diferentes expositores los problemas que las 2 últimas reformas de la ley, yo diría que varias de ellas, han traído para los contribuyentes, dada la eliminación de exenciones a las fundaciones sin fines de lucro, el cambio en las reglas sobre la disponibilidad de la renta, la rebaja por nuevas inversiones que fueron eliminadas, el traslado de pérdidas fiscales que ahora han sido limitadas y la aplicación del ajuste por inflación que ha sido eliminado para los sujetos pasivos especiales y las instituciones financieras. Todo ello con la única finalidad de aumentar la recaudación a como dé lugar. Hemos tenido también las intervenciones de invitados internacionales como César García Novoa y Arturo Piedrita, que acabamos de escuchar, quienes nos han deleitado con sus intervenciones sobre diversos temas de la imposición a la renta y sus retos, y de algunos queridos colegas nuestros como la doctora Elvira Dupuy, Romino Sibles y el doctor Raúl Márquez. Pero ahora, teniendo en cuenta el día y la hora, creo que luce muy conveniente hablar de este tema que he planteado filosóficamente de esa manera, como que el contribuyente siempre tiene la razón. Ayer el doctor Mejía nos hablaba de que en esta jornada estábamos preparando la Venezuela del futuro, la Venezuela que todos queríamos tener desde el punto de vista tributario. Y yo creo que esa es exactamente la idea de muchos de los expositores y de esta conferencia, hablar de esa tributación que queremos y que consideramos es necesaria para atraer inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, tanto grandes como pequeñas, porque sin eso no vamos a poder rescatar el país del marasmo en el que está. Debemos, por tanto, tomar en cuenta todos los análisis que se han hecho a lo largo de esta jornada y los cambios que se han sugerido para que la nueva legislación de impuestos sobre la renta los contemple. Pero también quisiéramos que dicha legislación sea redactada bajo el espíritu de esta conferencia que hoy exponemos y se deje de lado la práctica usual de recaudar a como dé lugar. Lo que, por supuesto, cualquiera con solo 2 dedos de frente, no dije 4, dije 2, no voy a pedir más, sabe traer como consecuencia el efecto contrario, tal como la realidad ha demostrado, una caída de la recaudación por eliminación de contribuyentes y de rentas. Queremos que esa nueva legislación busque hacer sacrificios aparentes en cuanto a la recaudación, pero tenga como finalidad fundamental hacer más atractiva la inversión privada, al no convertir la ley de impuestos sobre la renta en un instrumento que la perturbe. Como ya he mencionado, es por eso que quiero hablar de la filosofía del contribuyente siempre tiene la razón, parecida a la del cliente siempre tiene la razón, no siempre la tiene. El contribuyente tampoco siempre la tiene, pero esa es la filosofía a la que debe orientarse una tributación que busque no ser un estorbo para las inversiones
extranjera. Por eso, porque queremos una economía privada fuerte, porque queremos inversiones nacionales y extranjeras y porque queremos que el Estado que venga elimine ese endémico mal del capitalismo de Estado y sea una economía de mercado, es por lo cual pensamos que este tipo de reformas deben hacerse. Casualmente, en el mes de noviembre pasado, o sea, de ayer para abajo, cumplí 30 años de haber entrado en la firma de contadores Pérez Mena y Evers. En esa época, representantes de Ernst & Whitney y posteriormente de Ernst & Young. Por aquí hay, por cierto, una compañera de trabajo de esos tiempos, pero no la voy a mencionar porque a lo mejor no quiere que digamos que eso fue hace ya 30 años. Mi experiencia ha sido que la mayoría de los clientes que he atendido, tanto en Pérez Mena como en mi paso por Price, como en varios escritorios de abogados, ha sido que los clientes nos buscan para pedir orientación, para saber qué deben hacer, para saber cómo deben cumplir con la ley. Normalmente lo que mis clientes me expresan es que no quieren sorpresas, no quieren reparos, quieren cumplir con la normativa tal cual esta la establece y evidentemente, como veremos más adelante, pues aprovechar los beneficios que haya. Lo que normalmente me dicen es que no quieren tener que pagarle a los abogados por ir a un juicio. De manera que, en mi experiencia, pues ellos buscan la asesoría para cumplir con sus obligaciones tributarias. Obviamente que las empresas que buscan asesoría quieren saber cuál es el alcance en la aplicación de las normas tributarias, su significado y cómo pagar los tributos que se les imponen en la justa medida que la ley establece, ni más ni menos. Siempre quieren conocer cómo retener sus impuestos, los tiempos para enterar, si un gasto es deducible o no, si determinado ingreso está grabado o no, cómo diferir un pago en un momento en el cual la liquidez apremia o cómo aprovechar cualquier beneficio fiscal que la ley les da. Para todo esto siempre han consultado con abogados y contadores, unas veces con unos, unas veces con otros y en la mayor de las veces con ambos. De modo de conocer si existe una base jurídica para hacer lo que hacen. Esa ha sido mi experiencia de 30 años en la asesoría tributaria. Existen evasores, defraudadores y contribuyentes irresponsables y malos cumplidores de sus obligaciones tributarias. Por supuesto que sí, claro que los hay. En todo campo existen quienes no tienen ningún interés en hacer las cosas correctamente y por acción u omisión y respetan el ordenamiento jurídico. Pero eso no quiere decir que nuestra legislación tributaria debe enfocarse en ellos y legislar bajo la premisa de que todos los contribuyentes son culpables hasta que se pruebe lo contrario. Créame, en todos estos años de trabajo en el área tributaria he visto de todo, incluyendo cosas que no hubiera querido ver. Lamentablemente es así. Pero tengo que, con responsabilidad, aseverar que las malas prácticas han sido casos excepcionales. Por eso no comparto que el legislador los tome como regla, como lo usual, y por ello sean el molde que se utiliza para legislar. Y además, en gran medida, para determinar el trato que se les dará a todos los contribuyentes. Pienso que en una futura reforma estudiada, consultada, discutida y consensuada del Código Orgánico Tributario y de la Ley de Impuestos sobre la Renta, por mencionar solo dos de las leyes tributarias más importantes que tenemos, debemos partir de la idea de que los contribuyentes tratan de cumplir sus obligaciones tributarias apegados a la legislación y por tanto las sanciones no pueden aplicarse por presuntos incumplimientos de la misma, sino por aquellos que han sido realmente cometidos y probados. Y para ello se les apliquen las multas que la normativa establezca y que guarden proporción con el ilícito cometido. Las normas jurídico-tributarias tienen que estar bien redactadas para evitar errores en su aplicación que inevitablemente conducen en muchos casos a incumplimientos generados por malos entendidos en la comprensión. No creo ser el único en esta sala que ha visto en su carrera profesional reparos que se originan en normas impositivas pobremente redactadas, en algunos casos mal interpretadas por el sujeto activo con claras intenciones recaudatorias. Un ejemplo debe ser el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ayer se habló, y hemos hablado mucho, de la sentencia 301 de la Sala Constitucional que reformó el artículo 31 de la ley para adaptarlo a lo que la Sala consideraba era el criterio que respetaba la capacidad contributiva de los contribuyentes. El tema es que el CENIAT nunca estuvo de acuerdo con dicho criterio,
criterio y fórmulas de modificar la ley sobre la cual no voy a entrar, pero todos sabemos que tiene evidentes inconstitucionalidades o ilegalidades. Pero lo cierto es, y es el objetivo de mi charla, que los contribuyentes, los agentes de retención, están en el medio de esa disputa. Si hacen lo que el CENIAT dice, violan la sentencia, que se supone es un criterio orientador del cumplimiento de principios constitucionales. Si hacen lo que dice la sentencia, se ponen a ser objeto de reparos, porque la administración tributaria no comparte ese criterio. Y ella misma, como legislador habilitado, modificó la ley para violentar el espíritu de la sentencia y no para adaptar la norma a ese espíritu de acuerdo con lo que la propia sentencia decía. Lo peor de la situación es que si nosotros hemos titulado nuestra conferencia como el contribuyente siempre tiene la razón, las modificaciones del Código Orgánico Tributario y de la Ley de Impuestos sobre la Renta en los últimos años parten de la filosofía contraria. Todos los contribuyentes son culpables hasta que se pruebe lo contrario. La administración tributaria entiende que todos los contribuyentes tienen como norte burlar la ley y pagar la menor cantidad de impuestos posible, así para ellos tengan que mentir, ocultar ingresos o inventar gastos. Son unos despiadados mercenarios que reciben instrucciones, Dios sabe de qué embajada. Ello trae como consecuencia que para esa gran mayoría de empresas que quieren pagar sus impuestos, especialmente el impuesto sobre la renta, objeto de estudio en estas jornadas, apegados a las normas de la ley, de acuerdo con la mejor interpretación y aplicación de las mismas, ello se hace cuesta arriba, porque el legislador, afecto al Ejecutivo Nacional y encarnado por el propio organismo tributario, pone todas las trabas para que ello sea lo más difícil posible y en muchos casos se tenga que desacatar las normas jurídicas por inconstitucionales o como producto de una interpretación lógica de las mismas que normalmente va en sentido contrario a la posición que sostiene la administración tributaria. Vamos a poner muy rápidamente dos ejemplos de normas de la Ley de Impuestos sobre la Renta que no incentivan la inversión privada y que además buscan inclinar la balanza de un solo lado de la relación jurídico-tributaria, violando descaradamente el principio de la igualdad y de la capacidad contributiva. Ellas son el traslado de pérdidas fiscales, sobre el cual nos hablaba ayer Juan Corodi, y la eliminación del ajuste por inflación para determinados tipos de contribuyentes, caso al que se han referido varios de los ponentes. En el caso de las pérdidas fiscales, cuando usted establece que los contribuyentes solo pueden aprovechar las mismas de años anteriores por un periodo de 13 ejercicios fiscales, pero teniendo como tope para ello hasta el 25% del enriquecimiento obtenido en el ejercicio fiscal de que se trate, pues es obvio que usted como legislador no le importa ni cumplir con el principio de capacidad contributiva ni incentivar la actividad económica privada. Sabemos que el traslado de pérdidas fiscales no tiene necesariamente una progresión lineal, pero como ejemplo señalamos que si usted solo puede rebajar una cuarta parte de la pérdida acumulada por un periodo de 3 años, suena como que probablemente tales pérdidas no podrán ser aprovechadas en su totalidad. La realidad es mucho más cruel. Un gran número de contribuyentes está acumulando pérdidas fiscales año tras año, de un ejercicio a otro, y además está siendo objeto de retención por los pagos que se le hacen, por lo cual está acumulando créditos fiscales que va a postergar por varios años y que no tengo que decir en qué se van a convertir dentro del proceso hiperinflacionario en el que estamos viviendo. Y el otro caso es la eliminación del ajuste por inflación para las instituciones financieras y los sujetos pasivos. Eso nos lleva entonces a otro asunto que resulta inverosímil en estos tiempos. El sujeto activo, actuando como legislador habilitado, con conocimiento del proceso inflacionario que se avecina en el país, decide que quienes deben cargar con sus culpas, porque ¿de quién es la culpa? Son los propios contribuyentes y por eso elimina la aplicación del mecanismo del ajuste por inflación para los contribuyentes designados como sujetos pasivos especiales, quienes constituyen el porcentaje mayoritario de la recaudación fiscal del CENIAT, con lo cual busca aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta, agravando las ganancias, yo la pongo entre comillas, nominales de los contribuyentes y no aquellas que pudieran obtenerse después de haber tomado en cuenta el impacto que la inflación tiene en los resultados de las mismas. Resultado de esto, una descapitalización pavorosa de tales contribuyentes. El contribuyente para la administración tributaria venezolana no es un aliado de la recaudación fiscal y ni siquiera un cliente privilegiado, como sería el caso de los sujetos pasivos especiales. Recuerdo, y probablemente varios aquí lo recuerden también,
que en alguna ocasión se mencionó que estos contribuyentes eran los clientes favoritos del CENIAT. Eso lo dijo, por cierto, un superintendente que estaba llegando nuevecito al cargo y quería impresionar a todo el mundo. Siempre hago énfasis cuando analizamos el principio de la capacidad contributiva en que ustedes pueden comer muchos años de la gallina de los huevos de oro, haciendo todo tipo de platos con dichos huevos y hasta con el producto de su venta. Lo que nunca deben hacer con ella es un sancocho. Lo que hemos visto en los últimos años en Venezuela es el Festival del Sancocho. Toda clase de ellos, con las gallinas siempre como invitadas permanentes en la elaboración del platillo. Obviamente la escasez de huevos es cada día mayor y obviamente también la base de recaudación. Es increíble que una regla tan básica para cualquier administración tributaria en nuestro país sea tan difícil de entender. Yo sé que ustedes creen que no es increíble, pero tengo que ser polite. Somos unos convencidos de que en un futuro que esperamos no sea muy lejano, en nuestro país lidera el talento y la capacidad, lo que permita que se desarrolle una legislación tributaria que tenga como norte utilizar las herramientas que ella da como una forma de incentivar la inversión privada, sea esta nacional o extranjera. Esa nueva ley de impuestos sobre la renta, complementada con un código orgánico tributario que la acompañe en la filosofía de que el contribuyente siempre tiene la razón, sería un cambio importante para mejorar la inversión privada y con ello la recaudación. Antes de que algunos me tilden de irracional o de inocente, cualquiera de los dos, me parece de dudosa reputación, debo hacer énfasis y que cuando hablo de filosofía quiero expresar que esa debe ser la política que oriente a la legislación impositiva y a la administración tributaria en el futuro. Es decir, no estoy pensando que todos los contribuyentes son unos santos y que por ello se debe descuidar la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la aplicación de reparos y sanciones a aquellos contribuyentes que violen la normativa tributaria. La filosofía del contribuyente siempre tiene la razón implica que la nueva legislación del impuesto sobre la renta debe rescatar normas tributarias que hemos tenido en el pasado, que buscaban gravar la riqueza en su justa medida y además partían de la base de que los contribuyentes son correctos cumplidores de sus obligaciones tributarias hasta que se demuestre lo contrario. Si ello no ocurre así, la administración tributaria deberá aplicar los correctivos que la ley le otorgue para ello, pero mientras ello no ocurra, no debe tildarse de defraudadores a todos los contribuyentes. A pesar de que el objetivo principal de esta charla es el impuesto sobre la renta y hacia él dirigimos algunas propuestas más adelante, ninguna reforma de la legislación tributaria orientada hacia la idea de incentivar la inversión del sector privado de la economía puede dar resultados sin una reforma del Código Orgánico Tributario que rescate el espíritu del legislador de 1982. Con ello quiero mencionar expresamente a quien fuera maestro de muchos y uno de los padres de la criatura, el doctor José Andrés Octavio. El espíritu de dicho Código Orgánico Tributario y de algunos de los que se promulgaron luego como reforma de este es fundamental para encabezar cualquier reforma tributaria que se haga en el futuro, incluyendo la del impuesto sobre la renta, si el objetivo primordial de las mismas es incentivar la inversión privada. Algunos de los aspectos fundamentales, sin que el orden en que las analizamos tenga que ver con su importancia o sin que se piense que algunos que no mencionamos no son necesarias, que una reforma del Código Orgánico Tributario debe contener, son las siguientes. Debemos volver a la suspensión de efectos del acto administrativo durante la fase del recurso jerárquico, por todo el tiempo que dure este procedimiento. Es absurdo pretender la ejecución de un acto administrativo que ha sido sometido a revisión de la propia administración tributaria de la cual emana el mismo. La suspensión de efecto del acto administrativo en vía judicial debe poder ser decretada por el juez ante cualquier evidencia de que la acción de nulidad se basa en una presunción de buen derecho, mucho más si existe jurisprudencia pacífica de la jurisdicción contencioso tributaria en favor del contribuyente. Es absurdo que le pidan a uno, en muchos casos en los cuales lo que uno está alegando ya ha sido o ha tenido resultados favorables tanto en los tribunales tributarios como en la sala político-administrativa, que además demuestre el periculum indani y que la compañía va a quebrar y va a desaparecer. Eso es absurdo. Yo creo que basta la presunción de buen derecho, mucho más si además esta está acompañada por jurisprudencia pacífica al respecto. La administración tributaria, como siempre lo ha tenido,
podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares para garantizar el cobro del crédito fiscal en disputa, cuando pueda demostrar con pruebas fehacientes de que existe riesgo para la percepción de este al final del litigio. Las pruebas fehacientes no pueden ser el dicho de la misma, sino documentos que así lo respalden. Si a alguien le parece que esto es injusto, bueno, esto es exactamente lo que le está ocurriendo a los contribuyentes. Y ahí es todavía mucho más injusto. Las multas no pueden tener fines recaudatorios, sino que deben representar una sanción proporcional por la falta o el delito cometido. Por ello, debe eliminarse la actualización de las mismas por aplicación de la unidad tributaria. El causante de la inflación no debe ser premiado indebidamente por el daño que él mismo ha causado. El delito de defraudación debe ser castigado cuando se compruebe el dolo en la omisión de ingresos o en la creación de gastos, así como en cualquier otra maniobra del contribuyente hecha para disminuir su enriquecimiento neto o incluso para generar falsas pérdidas fiscales. La multa debe ser alta, quizás la más alta que prevé el Código Orgánico Tributario, pero debe eliminarse la pena de prisión para este delito. Particularmente no compartimos esta pena para ese delito bajo ninguna circunstancia y realmente en ningún país, pero mucho menos en uno donde la infraestructura carcelaria carece de recintos para castigar a quienes cometen delitos económicos. El régimen sancionatorio del nuevo Código Orgánico Tributario debe tener presente que las sanciones aplicables a los contribuyentes deben ir en proporción al delito cometido, sin la aplicación de multas totalmente desproporcionadas como algunas de las que se aplican a los agentes de retención. Un ejemplo de estas multas ilógicas y desproporcionadas lo tenemos en las que se aplican a los contribuyentes que regularizan su situación fiscal en forma voluntaria. La multa que se aplica en forma diaria puede llegar a 300% solo en un año. Solo un genio pudo pensar que la pena aplicable a un contribuyente que decide ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de cuya existencia, por cierto, la administración tributaria no tiene ningún conocimiento, puede ser mayor que la aplicable a los contribuyentes a los cuales se les formula un reparo. Ante esta situación, cualquier contribuyente espabilado esperará el transcurso del tiempo para que una multa mucho más baja, aplicable a quienes allanan el reparo, así como el efecto de la inflación sobre la deuda tributaria, hagan su trabajo. Tanto el procedimiento de cobro ejecutivo como el embargo preventivo o ejecutivo en manos de la administración tributaria deben desaparecer del Código Orgánico Tributario. Solo un juez puede tener la facultad de ejecutar créditos fiscales que emanen de actos administrativos cuyos efectos no han sido suspendidos y no de un acta de cobro sin respaldo alguno y embargar bienes de un contribuyente. Por favor, no me digan que hay países en los cuales esto se aplica, porque no es la ocasión para mencionar cuál es el verdadero objetivo de esta facultad y recordar aquella frase nunca más cierta que hoy de no somos suizos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Hay que dejar claro, tanto en el Código Orgánico Tributario como en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que la retención del impuesto solo puede aplicarse cuando se hace el pago, sin crear analogías inexistentes sobre cuándo un abono en cuenta se convierte en pago. Solo a fines de la retención y no de la deducibilidad del gasto, por cierto, como también nos lo recordaba ayer uno de los ponentes cuando trajo a colación las infelices sentencias de los casos Ural y Benvenuto Barsanti, en las cuales se aplican dos criterios diferentes en ambos casos para favorecer a la administración tributaria. La nueva, sobre los mismos supuestos de hecho, obviamente. La nueva Ley de Impuestos sobre la Renta deberá dejar claro que la falta de retención del impuesto no condiciona la deducibilidad del gasto en respeto al principio constitucional de la capacidad contributiva y por ello dicha omisión no será condición para la deducción del gasto. En tales casos, el Código Orgánico Tributario establece las multas correspondientes. Si el contribuyente siempre tiene la razón, pues el contribuyente debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario y no lo opuesto, que se le declare culpable hasta que alguien diga que no es así. Son muchos los cambios que deben hacerse y algunos de ellos han sido mencionados en estos 2 días. Yo en forma arbitraria y subjetiva sugiero los siguientes 5 puntos ya para finalizar con mi exposición. En primer lugar, debe establecerse el gravamen en el enriquecimiento neto global de los contribuyentes. No se sorprendan, ya voy a explicar a qué me refiero. Sí, a todo el enriquecimiento. Debe eliminarse esa diferencia entre rentas territoriales y extraterritoriales, pues es una forma de enviar una señal equívoca a quienes pueden querer extender su actividad fuera de Venezuela. No solo queremos que los inversionistas lo hagan en nuestro país, sino que también queremos que las empresas venezolanas privadas generen divisas, sobre todo ahora cuando muchos expertos señalan que la industria petrolera estatal
no podrá volver a generar divisas suficientes para que el país pueda levantar su economía de las catacumbas en que se encuentra. Debemos ir a un enriquecimiento global que tome en cuenta tanto lo territorial como lo extraterritorial. Tal distinción carece de fundamento jurídico alguno, pues desconoce la aplicación obligatoria del principio de capacidad contributiva. Además de que constituye una posición completamente ventajista de un legislador que, en aras de favorecer a la administración tributaria, establece que los contribuyentes deben pagar impuestos sobre la renta a las ganancias que obtengan en su actividad económica fuera de nuestras costas, pero no podrán utilizar la pérdida que se origine de tales actividades para rebajarla del enriquecimiento neto territorial. Además, sugerimos que la determinación de la renta fiscal gravable se haga sobre las bases de los estados financieros elaborados de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad NIC para la elaboración de los estados financieros presentados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIF que les han venido sustituyendo. En un escenario no distorsionado por el control de cambio impuesto en nuestro país, estas normas deben aplicarse porque se trata de normas de contabilidad que utilizan y deben utilizar hoy en día todos los contadores y que son las que aplican para la elaboración de la contabilidad de los contribuyentes. Y porque con ello se logra que los estados financieros reflejen la real situación económica de la empresa, del contribuyente, tal cual como lo establece el Código de Comercio venezolano. A diferencia del ajuste por inflación todavía dispuesto en la Ley de Impuestos sobre la Renta, la aplicación de la NIC 21 y 29 para la valoración de activos y pasivos en moneda extranjera y para la reexpresión de los estados financieros en economía inflacionaria, respectivamente, constituyen herramientas más confiables para calcular la real situación de los contribuyentes, muchas más justas para ellos y además que comprometen la responsabilidad del contador que lo suscribe. También consideramos que deben restablecerse las rebajas por nuevas inversiones a ciertas actividades con características especiales. Deben restituirse las rebajas por nuevas inversiones, pero con enunciados más detallados sobre el tipo de actividad que gozarían de este tipo de beneficios fiscales, dado que, a pesar de que cualquier nueva inversión sería positiva, debe incentivarse principalmente la creación de nuevos empleos y la inversión en nuevas tecnologías e industrias de capital intensivo. La eliminación de este beneficio fiscal, justo cuando las inversiones privadas en nuestro país se encuentran en su momento más bajo, es una demostración palpable de lo que mencionamos anteriormente. Creer que con eso se aumenta la recaudación, pero con actitudes tontas que lo que conllevan es a que tengamos que decir, como nuestras abuelas, pan para hoy y hambre para mañana. Y penúltimo, la utilización del mecanismo de la exención y exoneraciones para exceptuar del pago a determinados sujetos como las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que creo mucha falta van a hacer en el futuro, pero también a quienes contraten más de cierto número de personas y se dediquen a actividades que generen bienes de exportación o sectores como el turismo, para irnos preparando para la Venezuela postpetrolera. Debe darse un periodo de gracia a los inversores para que vía la tributación vean incentivadas sus inversiones con enriquecimiento no gravable durante dicho periodo. A los inversores extranjeros creo que además les debemos todos los dividendos que no han podido repatriar, por lo cual esta sería una manera de compensarlo. Y por último, debemos adoptar un régimen simplificado de tributación para pequeños y medianos contribuyentes. Incentivar la inversión privada no pasa solo por las grandes empresas y contribuyentes, sino por todo aquel emprendedor que pueda darle valor agregado a la producción de bienes y de servicios y con ello genere empleo. Un régimen tributario complicado de cumplir, lleno de requisitos de facturación y libros fiscales virtuales con más columnas que las que el espacio y la imaginación permitan, con obligaciones contables difíciles de cumplir sin la contratación de asesores externos en materia legal y contable, difíciles de pagar para estos contribuyentes, hace poco por la tarea de tener una economía formal. Este régimen simplificado haría más fácil el cumplimiento de las obligaciones tributarias para estos sujetos y con ello ayudaría a aumentar la recaudación y la inversión. Esas, señores, son las ideas que he querido traer hoy. Como ven, me puse más filosófico que técnico. Creo que el día y la hora lo justificaban, pero creo que también muchas de los argumentos y las ideas técnicas de las propuestas de reformas de normas y todo eso que se han dado en estos 2 días
deben tener una filosofía que los oriente. No debemos quedarnos solo en cómo queremos que se haga esto o lo otro, sino que debe haber una filosofía general que permita que toda esa normativa vaya orientada a tratar de hacer del cumplimiento de la obligación tributaria algo más fácil, menos gravoso, que haga que la gente no detenga la posibilidad de invertir y que construya una relación entre las administraciones tributarias y los contribuyentes que sea totalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Vuelvo a dar las gracias a la ABDT por la invitación y espero no haberlos aburrido con mi exposición. Gracias.